ya estamos en la etapa final de este proyecto, ¿verdad? En cuanto a la parte de métodos, vimos, vimos un gran avance ahí desde la parte de la programación, digámoslo así, normal estructurada. Después ya le aplicamos método void. Al método void le incluimos parámetros, de ahí ya ingresamos a la parte de los métodos por parámetros directamente. Fuimos haciendo toda esa transición. El día de hoy vamos a empezar a ver la parte de clases y métodos, ¿sí? Ya es la combinación de estos dos. Cuando nosotros empezamos a hablar de clases y métodos, ya tenemos que iniciar a pensar en la separación específicamente en cuanto a la parte de código. Es decir, ya el código completo como tal ya no va a estar en el formulario, ¿sí? Desde el formulario lo que voy a hacer es que voy a estar controlando algunas cuestiones como validaciones, algunos métodos privados propios como el de limpiar, por ejemplo. Mientras que los métodos importantes en cuanto a la parte de cálculos, ¿verdad? Van a estar en la clase directamente. Entonces aquí ya se empieza a separar un poquito y ya se empieza a distribuir la información. Voy a tener una clase directamente con todos los procedimientos para hacer los cálculos, dependiendo del tipo de proyecto que esté trabajando. Y el otro pues ya va a ser un poquito más la interfaz gráfica como tal. Y simplemente desde ahí hago el enlace a la clase y uso los métodos públicos que estén dentro de. Entonces, explicándolo de esta manera, de hecho este formulario como tal, el formulario FRM Cono, pertenece a una clase. Cuando nosotros nos vamos al código de este pequeño formulario, ustedes pueden ver que ahí se activan todas las librerías respectivas. Una clase como tal, pues va a tener algo que se le llama constructor, ¿verdad? Y un constructor pues inicializa ya sea variables o en este caso inicializa los diferentes componentes, que es lo que está haciendo este aquí, miren. Entonces aquí si ustedes ven, esto que está aquí, esta pequeña parte que estoy marcando, esto es a lo que se le llama constructor y aquí tiene un elemento, un método que se le llama inicializar componente. Esta clase se llama en sí FRM Cono y si se dan cuenta tiene dos puntos form. Ese dos puntos form significa que está heredando de otra clase pues, atributos y características. En este caso, pues son todos aquellos elementos de código que nos permiten a nosotros ver la parte de la interfaz, ¿verdad? Y dentro de él podemos programar, podemos generar métodos, ya sea tipo void o tipo métodos por parámetros, que es lo que fui haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es que ya voy a separar esto. Lo que voy a venir y voy a hacer es que voy a trabajar directamente. Voy a crear ya una clase particular y dentro de esa clase yo voy a generar todos los métodos que me sirvan a mí. Por ejemplo, para empezar a trabajar la parte de áreas de este proyecto. Vamos a ir modificando, ¿verdad? Voy a ir modificando esto de áreas y después voy a modificarlo de volumen para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja. Entonces, comencemos. Voy a empezar con la parte de la interfaz y después ya hago la creación de la clase. Bueno, veamos aquí. En este caso, pues ya no es área del cilindro, sino que el área de un cono, ¿verdad? O áreas de un cono, porque son varias. Ahí está. Vamos a tener en este caso el área de la base, ¿verdad? Va a estar dada por pi radio al cuadrado, porque es el área de un círculo, en pocas palabras. Esto de acá lo vamos a cambiar, ¿verdad? Aquí en la propiedad del Picture Box vamos a buscar esta de Image y vamos a buscar la del cono. Ahí está. Por ejemplo, dejamos radio y altura y pues necesito el área de la base
¿verdad? Y el área, ya no se va a hacer directamente el área lateral, sino que aquí va a ser en este caso, bueno, podríamos manejar el área de la base, el área lateral y el área total. Entonces, ya involucramos un elemento más aquí que nos va a servir. Voy a mover un poquito esto y vamos a aumentar el tamaño de este grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar estos dos, los copiamos y los pegamos. Ahí está. Entonces ahora vamos a modificar este. Este va a ser el área total. Le vamos a colocar AT. Ahí está. Y ahí está. Tengo el área de la base, área lateral. Y en este caso, el área total. Entonces necesito ir agregando esas fórmulas aquí a mi formulario, pues me van a servir. Entonces, por ejemplo, el área de la base, pues ya sabemos que es pi radio al cuadrado. El área lateral en este caso eh, va a ser, vamos a colocar aquí, pi, ¿verdad? Por el radio, por la generatriz. Esta va a ser mi fórmula prácticamente del área lateral. Voy a separar un poquito acá. Vamos a editar esto de una vez y después ya los muevo. Por ejemplo, el otro va a ser el área total, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí estas abreviaturas. El área total va a ser igual a pi por radio. Este radio por radio más la generatriz. Entonces, si se dan cuenta, el área total como tal, pues ya me involucra me involucra un elemento nuevo, en este caso como parte de los parámetros de entrada que debo tomar en consideración. Y en este caso, pues va a ser el hecho de usar la parte de la generatriz. Ya en la generatriz como tal ya no la voy a colocar como parte de los elementos de salida, sino que lo debo colocar como parte de los elementos de entrada. Entonces acá voy a tener que mover un poquito esto para poder hacer un espacio y poder agregar la generatriz como tal. Bueno, ahí ya tenemos esto. Solo lo voy a modificar. Bueno, voy a reducir un poquito este cuadro de texto en particular y ahí está. Vamos a dejarlo así parámetros. Bueno, ¿qué más podemos trabajar aquí? Ya tengo también mi cuadro combinado. Ah, bueno, solo vamos a cambiar el nombre a esto. Esto está como textbox 2. Vamos a dejarlo como txt, g, pero lo voy a colocar g1 porque si ustedes recordarán, yo ya tengo acá un cuadro de texto que se le llama g, ¿verdad? Que es el del primer panel o la primera pestaña, este tab control. Entonces a este le voy a cambiar a txtg1 porque también el de altura es h1 y este va a ser del de radio r1. Área de la base es ab1, área lateral al y el área total no le cambié el nombre al cuadro de texto. Tenemos que cambiarlo para poderlo identificar. txt área total. Vamos a poner AT minúscula. Ahí está. Listo. El cuadro combinado es el cuadro combinado 2. ¿Qué cálculos podemos hacer en este caso? Pues nos vamos aquí vamos a buscar aquí en los ítems, aquí en la parte de la colección. Y aquí tenemos la parte, vamos a ir viendo, la parte general.
el radio en función del área lateral, ¿verdad? También tenemos en este caso la altura en función del área lateral, ¿verdad? Pero si se dan cuenta ustedes, aquí, aquí como tal hay una cuestión que debemos considerar y es el hecho de que, por ejemplo, eh, normalmente las fórmulas, ¿verdad? Y esto es lo que tengo que analizar yo cuando estoy trabajando, es que de las fórmulas como tal, ninguna involucra la parte de la altura en cuanto a las áreas, ¿verdad? Si se dan cuenta, el área de la base, pi por radio al cuadrado, el área, el área lateral está pi por radio por la generatriz, y en su momento está también la parte del área total que es pi por radio más generatriz. Entonces, no hay un aspecto que involucre la altura, a no ser la fórmula generatriz que involucre en este caso pues el teorema. Entonces, por eso es que estoy analizando todo esto. Recuerden que cuando reuso algún elemento, pues a la hora de trabajar ya o a la hora de hacer los cambios, ya voy verificando qué aspectos pues sí me son relevantes en cuanto al diseño, en cuanto a las fórmulas. Por lo tanto, aquí pues la altura de cierta manera, ¿verdad? Lo podríamos dejar como parte de un dato que se puede encontrar. Eso sí podríamos hacer para no descartarlo completamente, y esto es por la figura que estoy agregando aquí. Pero los datos más relevantes en este caso, pues son pi, eh, radio y generatriz. Esos son los datos más importantes que nos van a estar sirviendo. Entonces, por ejemplo, dentro de mis opciones, ¿verdad? Sí está la opción general. Estaría la opción de encontrar el radio, por ejemplo, en función del área lateral. Y también la generatriz en función del área lateral. Esos serían los elementos que yo tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, estaría el radio en función, fíjense bien, el radio en función del área lateral. Entonces, a la hora de despejar la fórmula como tal, va a ser el área lateral dividido pi por generatriz. Y si despejo la generatriz en función del área lateral, queda una fórmula similar. El área lateral dividido, en este caso, pi por radio. Entonces, esta fórmula, como es similar, puedo generar un método específico para poder calcular las dos. Y la altura, tendría que generar yo también un método interno para calcular la altura, en este caso, pero la altura la estaría calculando en función en este caso, del radio y la generatriz, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que la altura tendría que ser igual a la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Esa sería la forma. Bueno, entonces aquí, el área total, pues no va a ser más que, aquí coloqué, aquí hay dos cosas. Pi por radio más generatriz, o simplemente el área total es igual a la suma del área lateral más el área de la base. Eso sería la parte del área total también. Sería otra forma de calcularlo de una forma bien sencilla. Entonces acá el radio sí está bien, solo que esto de altura ya no tendría que calcularlo, sino que debería ser la generatriz en función del área lateral. Le damos a aceptar y ahí está. Ya tenemos las tres opciones que vamos a estar calculando. Entonces vean bien esto. Bueno, empiezo pues. Ya tengo yo modificado todo esto. Entonces ahora voy a empezar a trabajar con la parte de los bloqueos. Entonces voy a venir aquí, voy a darle doble clic a la parte del cuadro combinado. Cuadro combinado 2.
Y vamos a ver. Vamos a copiar esto. Estos son los bloqueos de la anterior. Solo que aquí vamos a colocarle a cuadro combinado 2. Y aquí si se dan cuenta tengo un combo box enable. Un enable. Este es el código que ustedes tenían que agregar para poder bloquearlo, uno de los cuadros combinados cuando estuviera trabajando en la otra opción donde tenemos dos. Bueno, entonces veamos aquí. Voy a modificar esto, voy a reusar el código, pero voy a modificarlo de una vez. Bueno, veamos aquí. Por ejemplo, la opción general, ¿verdad? Para la opción general, yo necesito bueno, primero necesito habilitar el radio y la generatriz, ¿sí? Y la altura, pues al final va a quedar como una especie de respuesta. Entonces, algo que puedo hacer es quitarlo de aquí como un parámetro de entrada y colocarlo aquí como como un parámetro prácticamente de salida. Solo lo voy a reajustar, ¿sí? Porque si se dan cuenta, al final solo voy a necesitar dos elementos. Y este pues lo voy a tener que ampliar un poquito para que pueda yo involucrar este nuevo. Va a quedar aquí algo. Bueno, otra cosa que puedo hacer yo aquí es mover todos estos un poco y alinearlos, ¿verdad? Ahí están bien. Ahí está. Muy bien, ahí está. Entonces aquí ya lo tengo. Entonces para la opción general yo debo bloquear. Debo bloquear en este caso todas las respuestas que serían área de la base, lateral, total y la altura. Y dejar habilitados radio y generatriz. Eso es lo que tengo que hacer en este momento. Entonces regreso a la parte de código. Y entonces aquí está. El, ya no va a ser, ya no va a ser volumen aquí. Entonces voy a empezar en el orden, ¿verdad? El área de la base, ¿verdad? Área de la base 1, si no estoy mal, así lo pusimos. El área lateral. Y pues el área total. Esos deben estar en este caso. eh, Bloqueados. Y también el TXT altura 1. Ahí ya los tengo bloqueados. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente, de acuerdo al diseño, tendría que ser el radio, ¿verdad? En función del área lateral. Entonces, ¿qué pasa ahí? El radio, como tal, debe estar habilitado y debe estar habilitado, perdón, debe estar deshabilitado radio, habilitado la generatriz y habilitado el área lateral, porque lo que voy a encontrar es el radio para la segunda opción. Entonces, aquí en la parte del código, si se dan cuenta, el radio pues va a estar bloqueado, pero tendría que ser el radio 1, ¿sí? Eh, Vamos a copiar estos. Los voy a pegar aquí. Entonces vean, el área lateral, esa sí debe estar habilitada, porque es la que me sirve como parámetro. Y la generatriz como tal debe estar habilitada. Área total y la altura, pues deben estar bloqueadas. Y también el área de la base. Debo bloquear el área de la base. Ahí está. Y el último, voy a copiar todos estos. El último, pues debe estar de cierta manera deshabilitada la generatriz. El área de la base 1 va a estar
bloqueada, también debe estar bloqueada el área total y la altura. Vamos a probar esto. Debemos probar esos cambios siempre para ver si pues es correcto. Esperemos que cargue ahí para hacer la primera prueba. Ahí. Entonces aquí tenemos lo de la figura cónica. Me voy a la parte de áreas de un cono, área de la base, lateral, área total. Veamos esto. General. Ahí está, miren, bloquea todas estas y me habilita solo radio y generatriz. Estamos bien. Nuevo como tal, no lo he programado. Entonces, si yo vuelvo a presionar otra de las opciones ahí, pues me va a bloquear los otros, pero me va a dejar los anteriores bloqueados. Veamos esto. El radio en función del área lateral me bloquea radio, área de la base, área total y altura, me desbloquea área lateral y generatriz. Estamos bien. Y vamos con la última opción. La última opción es la generatriz en función del área lateral. Me habilita radio, bloquea generatriz. Habilita la opción del área lateral y bloquea las otras. Ahí estamos bien. Bien, vamos a programar así rapidito la parte del método limpiar. De hecho, ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, tengo radio 1 aquí. Aquí había bloqueado anteriormente esto porque lo había copiado. Entonces voy a limpiar radio 1, altura 1, área de la base 1, área lateral. Entonces tengo que agregar aquí el TXT, por ejemplo, generatriz 1. Vamos a ver si no me falta algún otro. Yo calculo que hacia el área total, el TXT área total. Ahí está. Y en la parte de habilitar y deshabilitar, hago lo mismo. Radio 1 en true, altura 1 en true también, área de la base en true. Aquí, por ejemplo, necesito habilitar el TXT generatriz 1.enable igual true. Y el TXT área total, ¿verdad? Punto enable igual true. Con esto yo ya habilito todos. Ahora, aquí hay otra cuestión que si ustedes ven aquí. Esta instrucción lo que hace es que permite colocar o permite quitar la selección del cuadro combinado. Pero aquí, esto de acá, pues hace referencia al combo box 1, combo box 3 del de volúmenes. Vamos a agregar aquí combo box 2.selected index. Va a ser igual a -1. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando nosotros iniciamos el programa, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente, veamos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el programa, si ustedes se dan cuenta, el cuadro combinado como tal no tiene ninguno activo ni ninguno seleccionado. En este caso está en -1. Cuando yo ya selecciono uno, este está en el índice 0. Si yo selecciono este estaría en el índice 1 y si yo selecciono este estaría en el índice 2. Pero cuando yo no selecciono ninguno, eso está en el -1. Por eso es que aquí, en esta parte específicamente, lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que quite algún elemento seleccionado del cuadro combinado con este -1. Bueno, entonces ahora, aquí en la parte de áreas, en la parte de nuevo, simplemente llamamos al botón limpiar. Este método es el que se puede quedar ahí como parte de los métodos de propios o privados del formulario. Bueno, ahora voy con la parte de clases.
Tengo una carpeta que se llama clases y dentro de la carpeta clases voy a agregar una nueva clase. Vamos a colocarle aquí, clic derecho, agregar clase. ¿Ya? Bueno, entonces me va a aparecer este cuadro, este cuadro de diálogo donde me da las diferentes opciones y aquí me dice class 1, ese es el nombre por defecto que aparece, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pues bueno, es sencillo, lo que voy a hacer ahí es que le voy a colocar un nombre a la clase, le puedo colocar cálculos, operaciones, ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. Por ejemplo, le puedo poner cálculos. Otra cuestión también es que puedo ir generando una clase por cada tipo de operación para ser más ordenados, ya que sí. Otra cosa que podría hacer es que puedo tener la clase de cálculos y todos los métodos respectivos ahí. Son alternativas, ya dependerá de cada uno cómo lo queramos trabajar. En este momento, pues puedo colocarle cálculos y le puedo colocar aquí cono, ¿verdad? Para colocar todos los métodos referentes a la figura del cono ahí. Entonces vamos a agregarle. Y ahí está, miren. Me aparecen las librerías respectivas necesarias para el funcionamiento de esta clase. El espacio reservado en nombre para las clases dentro del proyecto de geometría. Y me aparece este class cálculos cono. Este es el nombre de la clase. Una clase como tal, ¿verdad? Nos permite tener uno o varios métodos, en este caso pueden ser públicos y privados, que es lo que hemos estado haciendo en la parte del formulario, solo que ahora el código o los procedimientos específicamente, los métodos específicos que tengo en el formulario ya no van a estar ahí, van a estar en la clase. Entonces yo ya separo un poco la parte de la interfaz gráfica con la parte de los métodos. Ahora, en este caso, yo voy a estar accediendo a la clase y utilizando los métodos que voy a tener. Por lo tanto, los métodos que estén aquí deben ser públicos para que yo pueda accesar desde otra clase o desde el formulario en este caso. Aquí pues puedo tener también constructores, puedo tener en este caso y aplicar lo que se le llama encapsulamiento. En su momento lo vamos a estar viendo. Entonces ahí lo que estoy haciendo ya usando constructores y encapsulamientos, que estoy resguardando un poquito más la información o los métodos que yo esté trabajando ahí. Bueno, pero ahorita vamos con algo sencillo. Entonces ahora acá tengo mi clase que se llama cálculos cono y aquí voy a crear en este espacio los métodos necesarios, ¿verdad? Para el funcionamiento del programa. Eso es lo que voy a estar haciendo ahí. Entonces, número 1, necesito, de acuerdo a mi diseño, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se dan cuenta, ya no me aparece el diseño del cono. Si no me aparece, pues es por el espacio. Entonces lo busco aquí, ¿verdad? O pues puedo ir cerrando algunos otros que no me están sirviendo en este momento. Y listo. Bueno, entonces acá, si ustedes se dan cuenta, necesito hacer el cálculo de todas ellas. Necesito hacer el cálculo del área, el del área de la base, el área lateral, el área total, la altura. Entonces, todo eso necesito calcularlo, o esos métodos como tal, debo calcularlos y colocarlos en la clase. Y desde aquí, ¿qué voy a hacer desde el formulario? Simplemente desde el formulario le voy a estar mandando los parámetros necesarios. El cálculo lo hace en la clase y nos va a devolver la respuesta, simplemente. Ahora, aquí podemos reutilizar algunas cosas. Por ejemplo, en la fórmula o el método del área de la base ya lo tenemos. El área lateral no la tenemos, sí, la fórmula de la altura sí lo tenemos en función de la generatriz. Esos métodos sí los tenemos, los podemos aprovechar. Entonces, por ejemplo, pues simplemente también podemos irlos creando. Si quieren, los vamos a crear de cero. Entonces, yo me voy a la clase cálculo del cono y entonces voy a crear todos los métodos que necesito. Por ejemplo, método para el cálculo del área de la base. Vamos a empezar con este. Entonces lo voy a colocar de esta manera. Public, fíjense, public double. Coloco el tipo de datos y le voy a colocar área de la base. Vamos a colocarle así, área de la base.
Y esta área de la base pues necesita prácticamente un parámetro, ¿no? Si se recuerdan es pi radio al cuadrado, entonces pues, necesito el radio. Solo ese parámetro necesito. Entonces coloco aquí un return. Si se dan cuenta es lo mismo. El método que usaba en el mismo formulario, aquí lo programo de la misma manera. Coloco el tipo de método que debe ser público para poder acceder a él, porque si es privado no me va a dejar accesar. Entonces voy a colocar aquí pi, ¿verdad? Que sería 3.1416 por radio, ¿verdad? Ah, pero en este caso es mat.po. Es radio al cuadrado. Entonces aquí es radio al cuadrado. Y ahí ya tengo el método creado. Entonces, para accesar a ese método, yo tengo que tener este como público. Si está privado, no me va a dejar. Ya vamos a hacer la prueba. Ahorita les voy a explicar. Ahora aquí vamos con el método para el área lateral. Entonces voy a colocar aquí public double y voy a colocar, vamos a colocarle aquí AL, área lateral. Y de hecho esto también es beneficioso porque al final puedo reusar métodos y entonces también me reduciría líneas de código. El área lateral como tal es pi por radio por la generatriz. Si ustedes van al diseño, ahí lo veo, pi por radio por la generatriz. Entonces, ¿qué necesito aquí? El radio. Una cosa importante, los parámetros de los métodos, de acuerdo al orden en que yo los coloco, así deberían ser los datos y en ese orden debería mandarlos, si me voy a entender. Si, por ejemplo, si yo coloco aquí como primer parámetro radio, yo debo mandarle el valor del radio primero. Si yo le mandara cruzado los datos, pues eso afectaría grandemente los resultados. Entonces aquí tendría yo el radio y la generatriz. Entonces coloco el return. Aquí de una vez hacemos el cálculo. Entonces sería el 3.1416, ¿verdad? Por, en este caso, el radio por la generatriz. Si se dan cuenta, esto me va a hacer el cálculo directo. ¿Y qué me va a retornar? El cálculo esto. Pero vean, yo debo mandarle en este orden. Radio primero y generatriz después. Ahí ya tengo mi otro método. Vamos con el otro. El otro va a ser un método para el área total. Y aquí, como les había dicho, hay dos formas de trabajarlo. La suma de los... Puede ser la suma de los otros dos, ¿verdad? Del área de la base y el área total, o pues hay una fórmula específica que acabamos de usar. Entonces el área total va a ser igual a, en este caso, a pi por radio más generatriz. Entonces, ¿qué parámetros necesita? El radio, ¿verdad? Y la generatriz. Tengo que mandar esos dos parámetros. Al final, aquí hago el cálculo. Entonces voy a colocar aquí 3.1416 por el radio, ¿no? Y entre paréntesis estaría el radio más la generatriz. Listo. Y ahí ya tendríamos nosotros tres métodos que nos van a estar sirviendo. Entonces fíjense, pues, aquí ya tengo el área de la base, área lateral y el área total. ¿Dónde lo tengo? En la clase que se llama cálculo cono. Me regreso a mi formulario. Aquí. Y en la parte de calcular, aquí está la parte de calcular. Aquí pues yo ya voy programando. Si por ejemplo, ¿verdad? El combo box 2 punto selected index es igual a 0. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, necesito enviarle, aquí necesitamos número 1. Fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar esto aquí arriba. Número 1,
necesito generar una instancia a la clase cálculos cono, porque ahí necesito, con esta instancia yo puedo accesar a los métodos públicos que están ahí. Entonces yo voy a colocar el nombre de la clase, cálculos conos, pero si se dan cuenta, como está en otra carpeta, no me deja ingresar. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues puedo colocar el nombre de la carpeta, clases, punto, y ahí me aparece cálculos conos. Miren. Agrego una variable, por ejemplo, cc igual new, y me aparece el resto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy accesando a la carpeta clases y estoy usando, en este caso, o estoy generando una instancia a la clase cálculos cono. Otra forma, me voy a la parte de arriba y aquí pues uso un using clases, y desde ahí me conecto directamente a la clase. Son dos formas. Bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos la instancia. Ahora, ¿qué hubiera pasado también si no le coloco esto? Por ejemplo aquí, cálculos cono, aquí me marca un error y me da las opciones. Y me dice que puedo usar un using proyecto geometría clases. ¿Qué hago con este using? Es lo que les acabo de decir. Esto lo que hace es que de una vez me permite el acceso a la clase, a la carpeta clases, y utilizar ahí las clases que yo pueda tener, sin colocar el nombre de la carpeta clases. Entonces puedo hacer esto, miren. Si le doy clic aquí, ya no me marca error acá. Puedo borrar esto. Miren, ya me deja el acceso, pero resulta que usé un using en la parte de arriba. Aquí está, using el nombre del proyecto, proyecto geometría, punto clases. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy accediendo a la carpeta clases. Es otra forma. Entonces ya solo coloco el nombre de la clase, una variable igual new, cálculos con. Y aquí me permite usar los métodos públicos que yo tenga ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesito aquí? Necesito los parámetros de entrada, ¿verdad? Prácticamente los parámetros de entrada tendrían que ser el radio y la generatriz. Entonces voy a tener aquí declaradas mis variables. En este caso, radio y generatriz. Entonces vamos a colocar aquí, radio va a ser igual a, y hacemos un convert. Convert to double, ¿verdad? ¿Y qué voy a convertir en double? Lo que tiene el txt radio 1. Punto text. Ahí yo ya capturé el valor del txt radio 1 y se lo asigné a la variable radio. Y generatriz va a ser igual a un convert to double. Estamos, y aquí vamos a colocar el txt g1.text. Entonces, fíjense bien. Con esto capturo los valores de los cuadros de texto. Como ya tengo generada la instancia, mi clase, ahora puedo usar los métodos. Entonces, fíjense bien. Ya no tengo métodos aquí directamente en el formulario, sino que los métodos están en la clase. Entonces necesito las tres cosas. Entonces voy a hacer esto. El txt, por ejemplo, txt, el área de la base 1, ¿verdad? Punto text va a ser igual. De una vez voy a mostrar la respuesta, fíjense. Vamos a hacer un convert to string. Y aquí adentro vamos a usar. Vamos a venir y vamos a colocar. Fíjense bien, pues para accesar al método voy a hacer esto. Voy a colocar la variable de la clase cálculos conos, que es cc. Miren, cc punto. Cuando coloco el punto, me aparece el listado de métodos que tengo. Tengo tres. Tengo el área total, área lateral y el área de la base. ¿Sí? Miren, me aparecen. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este lo coloco como privado? Private. Private double. Fíjense, ¿ves? Private double, área de la base. Este ya no me va a aparecer. Entonces, si me voy a la parte del código, aquí, cuando yo coloco cc, que es el nombre de la variable de acceso a mi clase, y coloco el punto, ahora ya solo me aparece área lateral y área total. Ya no me aparece el área de la base. Y eso es porque yo lo coloqué privado. Por eso es que les decía,
Para poder accesar a los métodos de una clase deben ser de tipo públicos. Entonces ahí yo ya puedo ingresar. Entonces vean, punto, ahora sí ya me vuelve a aparecer área de la base. Entonces yo le digo área de la base. Y aquí me dice que el área de la base necesita un parámetro, es el radio. Entonces le mando el radio. Y ahí está, miren. Ahí ya me va a mostrar, le mando yo el parámetro de radio, el método del área de la base hace el cálculo y aquí me devuelve y muestra directamente en el cuadro de texto la respuesta. Entonces, acá, fíjense bien. Bueno, esto necesito yo aproximarlo, entonces uso el mat.round. Aquí está este, aquí le coloco coma 2 y listo. Ahí yo ya tengo la aproximación a 2 decimales. Hago lo mismo con el otro, txt, área lateral, ¿verdad? Punto text, un convert to string. Y si se dan cuenta, bien sencillo, mat.round, bien sencillo, voy conectándome al otro. Dentro del mat.round, fíjense, pues tiene que estar el coma 2 de 2 decimales. Y antes de eso, tengo que colocar el cc punto. Y ahora me toca el área lateral, AL. Y resulta que el área lateral necesita dos parámetros. Necesita el radio. Miren, aquí me dice el orden de las variables. Por eso es que uso las mismas variables, para no confundirnos. Ya cuando ustedes tengan más experiencia, pueden cambiar los nombres de las variables, no hay problema, pero ya saben qué orden deben usar. Entonces, por ejemplo, aquí le debo mandar, dice, primero debo mandarle radio y después debo mandarle generatriz. Si no le mando ese orden, lo que va a pasar es que me va a funcionar, pero si yo le mando cruzados, imagínense que yo le mande generatriz primero y después le mando radio, como son dos parámetros, sí me lo va a aceptar, pero va a ser mal el cálculo. Eso sí, sí va a estar pasando. Es decir, yo tengo bien mi método, pero ¿qué está pasando? Yo le estoy mandando al revés los parámetros. Veamos el otro, txt área total punto text va a ser igual a un convert. Y si se dan cuenta también, aquí ya tengo una mínima parte de código. Lo que estoy mandando son los parámetros prácticamente. Aquí vuelvo a hacer lo mismo, coma 2, y aquí llamo cc, el nombre de la clase, esa es la variable. Debo colocarla siempre, si no, no me dará acceso a los métodos. cc punto, y ahora me toca el área total. Y el área total necesita dos parámetros. Radio de nuevo y generatriz de acuerdo al orden en que los tengo programados. Vamos a hacer este primer cálculo para ver si nos está funcionando correctamente. Veamos bien. Voy a la parte de cono, áreas. Selecciono general. Bloquea todas estas. Ah, me faltó el método de altura. Ahorita vamos a ver eso. Entonces imaginen radio 5 y generatriz. Voy a revisar qué datos había puesto anteriormente. Tenían los datos de unos cálculos ya que habíamos hecho, era 11.18 de la generatriz. Ahí está. Vamos a darle calcular aquí. Y ahí está, miren, área de la base, 153.54. 175 área lateral y 254 el área total. Solo aquí debo revisar, aquí hay un cálculo malo. Hay un cálculo malo, perdón, con el área de la base. Si se dan cuenta, el área total es 254, pero el área lateral 175 y área de la base 153. Si ustedes suman estos, se pasa de 300. Entonces, aquí debo revisar esto. Aquí hay un mal cálculo. Entonces, yo lo que hago es que si tengo un mal cálculo aquí, si se dan cuenta, el área de la base sí le mandé parámetro radio, que era el único que necesitaba, pero debo revisar mi fórmula. Sí, aquí está el error, miren, coloqué 6. Me está duplicando prácticamente, ¿no? Entonces, ahora ya estamos bien. Vamos a probarlo de nuevo. Vamos a irnos aquí. General. Entonces, 5 y 11 que era 18, le damos a calcular y hoy está funcionando. 78 y 175, pues ya coincide.
Entonces, si se dan cuenta, nos es funcional esto. Y esto es porque los métodos como tal los tengo ya en una clase. Entonces ya separé el código. Ya no está sobrecargado el formulario con código, sino que están separados. Me faltaba la fórmula de la altura, o el método de la altura. Entonces aquí, método para calcular la altura. Entonces aquí, public a double, vamos a colocarle aquí altura. Vamos a colocarle solo altura. ¿Qué parámetros necesito? En este caso, pues necesitamos la generatriz, ¿verdad? Puedo mandar podemos mandarle aquí generatriz y necesito aquí me faltó el tipo de dato y me falta el radio. Estos son los parámetros que necesito aquí, ¿sí? Return y aquí pues el cálculo. Ya habíamos dicho que es el mat.sqrt. Sería la raíz de mat.pow. Aquí tengo que elevar al cuadrado la generatriz. Generatriz al cuadrado menos otra vez mat.pow. Aquí tendría que ser el radio al cuadrado, ¿verdad? Y ahí está, ya tenemos la fórmula de la altura. Me voy aquí a la parte del diseño. Y aquí pues solo muestro ese resultado. txt a altura 1.text es igual a un convert to string mat.round. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues voy a colocar coma 2, que es la cantidad de decimales, y aquí voy a colocar el nombre de la variable que me da acceso a la clase, punto, y ahí me aparece el nuevo método, miren, altura. Y altura necesita dos parámetros. Necesita Fíjense pues, pero miren, ahora puse al revés esos parámetros. Me está diciendo que primero va la generatriz y después va el radio. Entonces voy a colocar aquí generatriz, ¿verdad? Coma, radio. Ahora al revés están porque así los declaré del otro lado. Generatriz, coma, radio. Si yo vuelvo a probar esto, nos vamos a la parte de las áreas. Ingreso el radio 5 y generatriz 11, 18 lo habíamos colocado. Vamos a calcular y ahí está, miren, altura 10. Ya nos tira todos los valores que necesitamos. Muy bien. ¿Cuál va a ser su tarea ahorita? Prueben a trabajar el radio en función del área lateral y la generatriz en función del área lateral, creando los métodos necesarios en la clase y después llamándolos desde las opciones. Esa va a ser su tarea. Y al día siguiente estaré programando esto y agregando la parte de modificando esto ya, las otras figuras o modificando en este caso los métodos de las otras figuras y agregándolos a la clase. Para que ustedes vayan viendo cómo es que se hace el procedimiento como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues es algo sencillo. Pero ya estamos involucrando clases aquí. Vamos a seguir explicando otro poquito más la parte de clases para que sea bastante entendible y bien práctico de utilizar.